Bueno, vamos a iniciar este programa. Bueno, quería informar que estoy llegando de mi querido estado Zulia y hemos conseguido allá, de verdad, una disposición hermosa de las bases del Partido Socialista Unido de Venezuela, de los equipos de calle, de los equipos de comunidad, de los equipos de VC. Se instalaron los 109 equipos políticos parroquiales, ya están instalados los 21 equipos políticos municipales y está también instalado pues el equipo político estatal y el consejo político en el estado Zulia. Y bueno, y ya tienen la espuela afilada y ya se ha dado el grito guerrero para, bueno, la recuperación paulatina del bienestar social, del estado de bienestar de todos los zulianos. Y bueno, vamos a fortalecer pues la fuerza revolucionaria allá y por lo tanto le tenemos acá una estrofa de, ahora vamos a lanzarlo, pero cantadito. Vamos a lanzar nuestro grito guerrero y vamos a escuchar a Chavín con el grito guerrero. No le tengo miedo a nadie que lo diga el español. Si me calientan la sangre me enfrento a cualquier nación. El obrero, el estudiante, mujeres y el gran señor. Con cachaza y corazón esperamos el combate. Lancemos al viento un grito guerrero, muestra al mundo entero tu garra y valor. Ya el tiempo llegó, afila tu espuela, porque Venezuela es la flor del universo. venga. Bueno, ya tenemos afilada la espuela, ya lanzamos el grito guerrero y bueno, vamos a empoderar a nuestro estado Zulia, que es sumamente importante. El estado Zulia tiene una importancia geopolítica, geoestratégica de recursos en la defensa de la patria. Y hay que recordar, vamos a empezar en este programa, vamos a recordar quién es nuestro principal enemigo, ¿verdad? Nosotros debemos estar unidos. Ahí noté yo allá en el estado Zulia, noté en todas esas asambleas, hay asambleas de VC, asambleas de parroquia, asambleas de comunidad, asambleas de calle, por todos lados, por todos lados. Y ahí hay dos gritos fundamentales, unidad y defensa de la patria. Son los dos hechos fundamentales, unidad y defensa de la patria. Ya nuestras bases están conscientes, allá en el estado Zulia, me consta, de que esos dos elementos son fundamentales. La unidad, ¿para qué? Para defender a la patria. ¿De qué vamos a defender a la patria? Vamos a escuchar, vamos a recordar a quién nos estamos enfrentando y vamos a escuchar pues a nuestro comandante eterno Hugo Chávez, que nos habla quién es nuestro verdadero enemigo. Adelante. Porque nosotros no estamos batallando realmente contra los factores de la oposición política venezolana. Nosotros no estamos batallando realmente contra los medios de comunicación que siguen siendo instrumentos de la oposición política. Nosotros no estamos batallando realmente contra los viejos partidos carcomidos, moribundos del pacto de Punto Fijo. No, ustedes lo saben. Pero es necesario que yo se los recuerde hoy, en este día memorable de esta marcha gigantesca, cuando comenzamos la segunda batalla de Santa Inés. Nosotros estamos enfrentando, compatriotas, compañeros, compañeras, realmente estamos enfrentando al imperio más poderoso, al imperio más inmoral, al imperio más cínico, al imperio más asesino que ha existido en toda la historia de este planeta, de nuestro planeta, en toda nuestra historia, el imperio de los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, ahí está. Nosotros en realidad no estamos enfrentando a esos fragmentos divididos que son agentes de guerra de los Estados Unidos acá, eso que llaman oposición. Nosotros estamos enfrentando es al imperio, que quiere otra vez robarnos los recursos de todas y todos los venezolanos.
Y vamos a ver, vamos a escuchar, porque hay bastantes audios, vamos a reflexionar sobre estos audios. Y estas reflexiones del propio Chávez. ¿Qué representa ese ataque? ¿Qué representa esa amenaza del imperio? Escuchemos a Chávez. ¿Quién armó a los terroristas de Al Qaeda? Los Estados Unidos armaron a toda esa gente. ¿Quién lanzó bombas atómicas en el siglo XX sobre Hiroshima, sobre Nagasaki? ¿Quién bombardeó a Vietnam con napalm y con todo tipo de armas químicas de destrucción masiva? Los Estados Unidos. Ellos son la mayor amenaza de la humanidad. La mayor amenaza que puede existir sobre este planeta se llama el gobierno de los Estados Unidos, un gobierno militarista, un gobierno guerrerista, un gobierno violento, un gobierno imperialista. Y nosotros no nos vamos a doblegar ante las amenazas del imperialismo norteamericano. Pero nosotros jamás nos vamos a doblegar ante las amenazas del imperialismo, y por eso es que nosotros como pueblo, Venezuela, debe mantenerse unido, pero ir más allá, ir por la unión de la patria grande, ¿verdad? Que ha sido una de las estrategias fundamentales desde los tiempos de nuestro libertador Simón Bolívar, la división de los pueblos suramericanos. Y bueno, vamos a hablar, vamos a escuchar esta reflexión ya de nuestro presidente Nicolás Maduro, de lo que significa el pueblo venezolano, el pueblo, ¿verdad?, que echó el imperio de la época, que echó el imperio español, y que dentro de nuestra genética está vibrando y está más viva esa herencia de ese ejército y de esos pueblos originarios gloriosos que resistieron y vencieron al imperio español. Escuchemos al presidente Nicolás Maduro. Ayer un vocero gringo salió a amenazar a Venezuela. Salió a decir que si Venezuela no avanza en los diálogos políticos con el sector bandido, corrupto y vendepatria de la plataforma unitaria, ellos tomarían represalias y sanciones contra nuestro país. Yo le digo al vocero gringo, lárgate bien al carajo, porque a Venezuela se respeta. No aceptamos amenazas del gobierno de los Estados Unidos. Aquí estamos de pie por esfuerzo propio y seguiremos avanzando por esfuerzo propio. Venezuela no acepta amenazas de nadie. No saben con quién se están metiendo. Es un pueblo, el venezolano, que ya hemos dado en estos 21 años bastantes demostraciones de valentía, de patriotismo, de antiimperialismo, de dignidad, de amor por la patria grande. Y no hay vocero imperialista. No ha nacido el vocero imperialista que intimide a los venezolanos y venezolanas en la lucha por nuestra tierra, por nuestro futuro, por la patria grande en la que creemos y que estamos construyendo. Somos los hijos de Bolívar, de Sucre, de Rafael Urdaneta. Somos los hijos de Guaycaipuro. Somos la patria de los libertadores y las libertadoras de América. Así que imperialismo, trágate tus palabras, cómete tus palabras, que Venezuela seguirá su rumbo en el siglo XXI sin chantaje y sin amenaza, con esfuerzo propio, construyendo nuestra prosperidad, nuestra grandeza, nuestra felicidad, nuestra democracia. Somos el pueblo de las libertadoras y los libertadores de América. Venezuela no acepta amenazas de nadie. Y el zuliano menos. Somos hijos de Bolívar, hijos de Urdaneta. Entonces, allá pues el pueblo zuliano y el pueblo venezolano estamos conscientes de la unidad sobre el valor supremo
para lograr la victoria y no aceptamos amenazas de nadie. Y ya lanzamos nuestro grito guerrero allá en el Zulia. Así que mucho cuidado con aquellos agentes, ¿verdad? Agentes, porque son agentes de la guerra de los Estados Unidos, que tratan de amenazar a nuestra gente, a nuestro pueblo, ¿verdad? A nuestra dirigencia, que tratan de desalojar a comunas de sitios, ¿verdad? A espacios ocupados. Bueno, tengan cuidado, tengan cuidado, tengan cuidado, porque nosotros no comemos cuentos, no comemos cuentos. Entonces, la unidad, pero la unidad de los venezolanos es fundamental, la unidad de las fuerzas bolivarianas, de las fuerzas revolucionarias es muy importante, pero la unidad del bloque suramericano, de las naciones, de los pueblos, es vital para enfrentar, ¿verdad?, al imperio estadounidense. Ahí en proceso hay un nuevo orden mundial, se está construyendo un nuevo orden mundial, ¿verdad?, de un mundo multipolar, que ya lo anunciaba Chávez desde que presentó su proyecto constituyente. Y bueno, ayer hubo un hecho muy importante, sin duda alguna, de connotaciones históricas, geopolíticas y geoestratégicas que van a marcar una pauta fundamental en los tiempos venideros, que es la visita del presidente Nicolás Maduro a Brasil. Y Brasil, como un elemento fundamental de la Unión Suramericana y de los BRICS, más allá, que es de los BRICS, van a ser, de esa unión de los BRICS, que son los BRICS, es la unión, ¿verdad?, de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y hay una cantidad de países que quieren ingresar a los BRICS porque, bueno, no quieren seguir siendo esclavos de los Estados Unidos, ¿verdad?, a través de su principal elemento de guerra, que es el dólar, ¿verdad?, la guerra económica a través de las sanciones. Pero bueno, vamos a escuchar qué dijo el presidente Nicolás Maduro en su visita a Brasil. Escuchémoslo. Hoy se abre una nueva época en las relaciones entre nuestros países, entre nuestros pueblos. Y en esa nueva época debe corresponder entonces la construcción de un nuevo mapa de cooperación, de trabajo conjunto, que abarque todas las áreas de la economía, todas las áreas del comercio, la educación, la salud, la cultura, la agricultura, que abarque todas las áreas del relacionamiento horizontal entre los pueblos y que permita un diálogo franco, directo, permanente entre los gobiernos de Brasil y de Venezuela y los gobiernos en general de toda Sudamérica. Nosotros estamos preparados. Bueno, ahí está, después de vuelta de haber dado el pase en vivo y directo allá a Brasil, a donde está reunido. Fíjense ese contexto, fíjense. Eso, ¿cómo se llama? Los sucesos dicen muchas cosas. El presidente Nicolás Maduro, ¿verdad?, llega a una visita oficial después de 8 años sin visitar a Brasil y es recibido por el presidente Lula con todos los honores, un día antes de que se reúna la cumbre de los países, pues, de UNASUR, ¿no?, los países suramericanos. Entonces decíamos que, pero fíjense el contexto es sumamente importante, un tema que surge en el día de ayer, y vamos a escuchar eso antes de analizar qué significa entrar al grupo de los BRICS, ¿verdad? Vamos a escuchar al presidente Maduro hablando de lo que significa y pidiendo prácticamente formalmente la entrada a los BRICS. Escuchemos al presidente Maduro. Tenemos que entonces construir esa nueva geopolítica. Y esa nueva geopolítica tiene componentes fundamentales. Uno es la unión de Sudamérica, la unión de nuestra América, en la diversidad. Y el otro es los BRICS. La nueva geopolítica tiene a los BRICS como elemento de avanzada de 5 países muy poderosos. Brasil, la China, India, Sudáfrica y Rusia.
5 países poderosos. Y ahora los BRICS se transforman en el gran imán de los que quieren un mundo diferente, de paz, de cooperación. Se ha transformado en un gran imán. Y si nos preguntan de Venezuela, ¿ustedes aspiran algún día a ser aceptados en los BRICS? Venezuela dice, sí, quisiéramos ser parte de los BRICS de manera modesta. Ser parte de los BRICS y acompañar la construcción de esa nueva arquitectura, de esa nueva geopolítica mundial, del nuevo mundo que ya van haciendo. Bueno, ahí está como el presidente, ahí en la rueda de prensa del día de ayer con el presidente Lula, pide prácticamente el ingreso a los BRICS. Ahora vamos a ver qué le contesta el presidente Lula, que es miembro, Brasil es miembro de los BRICS, y un miembro bien importante, qué le contesta el presidente Lula. Escuchémoslo. Y hay propuestas de otros países que desean integrar en los BRICS que vamos a discutir, porque no solo depende de la voluntad de Brasil, sino de todos. Vamos a discutir los pedidos oficiales y llevarlos a los BRICS. Allá vamos a decidir. Si me preguntan qué pienso, yo les digo que sí, que soy favorable. Bueno, ya está, ya tenemos el voto de Brasil para entrar a los BRICS. Ahora yo me pregunto, ¿será que la primera reserva de petróleo del planeta y a punto de certificarse de ser la 4ª reserva de gas del planeta, más todas nuestras riquezas, no es importante que entre a este grupo de los BRICS? ¿Será que China, que necesita petróleo, ¿verdad?, para su desarrollo, que cada día va más acelerado, no necesita de Venezuela como primera reserva de petróleo del planeta? Prácticamente está asegurada que en los BRICS estará la primera reserva de petróleo del planeta. Ahora vamos a tocar, nos quedan 2 minutos antes de irnos al corte, vamos a tocar algunos números rapidito de qué representan los BRICS en estos momentos. Bueno, fíjense, una empresa consultora del Reino Unido llamada Acron Macro Consulting dice, y ya eso es cierto, que lo que los BRICS aportan al Producto Interno Bruto Mundial ya supera al del G7. ¿A quiénes conforman el G7? ¿Verdad? Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido, Estados Unidos y los demás países de la Unión Europea. Eso es el G7. Bueno, ya actualmente, hoy, el Producto Interno Bruto de los BRICS, que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, supera y da números. Lo que aporta los BRICS al Producto Interno Bruto Mundial es 31,5% y el G7 30,7%. Pero antes de irnos a identificar el canal, les dejo esta cifra. ¿Y quién la pronostica? El Fondo Monetario Internacional. Escúchese bien. El Fondo Monetario Internacional dice que entre el 2023 y el 2028, escúchese bien, la contribución de China al crecimiento económico global será 2 veces superior al de los Estados Unidos. Bueno, reflexionen. Bueno, ya de regreso nos reportan sintonía el Comando General de la Milicia, el Grupo de los 70. Ese grupo se las trae. El Grupo de los 70 son las 24 entidades federales más 46 municipios de los más poblados del país que conforman la Vicepresidencia de Defensa Integral del Partido Socialista Unido de Venezuela. La Defensa Integral y todos los grupos de Defensa Integral de Carabobo y Zulia, toda la milicia de la Red Central y toda la milicia de Venezuela, escucha este programa, porque están conscientes de su tarea fundamental en elevar la conciencia de nuestro pueblo para incrementar la voluntad de lucha del Ejército Libertador, el de Simón Bolívar. Son los legítimos herederos de la gloria del Ejército Libertador del continente suramericano, que hoy sus presidentes están reunidos allá en Brasil. Y el presidente, una cosa son los presidentes y los gobiernos y otra cosa son los pueblos.
El pueblo cada día, el pueblo suramericano, el pueblo de la patria grande, está despertando y despertará como un bloque. Y estaremos en los BRICS. Y desde ahí veremos entonces el emporio del universo, como dijo Simón Bolívar en uno de sus mensajes. Entonces retomamos la importancia de los BRICS, que estábamos hablando antes de irnos a la identificación de la señal, ¿no? Decíamos entonces que el propio Fondo Monetario Internacional, escuchen bien, esto es para analizarlo correctamente, el Fondo Monetario Internacional pronostica, ¿verdad? Todos sabemos que el Fondo Monetario Internacional es un instrumento de los Estados Unidos, ¿verdad? Que hace la evaluación, que es un instrumento incluso para someter a los pueblos, ¿verdad? Porque le prestan dinero a los gobiernos y después le ponen condiciones políticas, como por ejemplo eliminar todos los subsidios al pueblo, etcétera, etcétera, y terminan convirtiendo a ese gobierno en un instrumento de su hegemonía mundial, ¿no? Y entonces decíamos que el propio Fondo Monetario Internacional pronostica que entre el 2023 y el 2028 la contribución de China al crecimiento económico global será 2 veces superior al de Estados Unidos. Decíamos también otro elemento fundamental, esto es del Fondo Monetario Internacional, dice que los BRICS han aumentado, ¿verdad?, su aporte para el 2028, aumentarán su aporte al Producto Interno Bruto Mundial de 31,6%, que es ahorita en el 2022, a 33,6%. Pero resulta ser que el aporte del G7 va a disminuir de 30,4 a 27,8. Bueno, vamos para arriba, y eso es que en los BRICS, ya Venezuela está pidiendo entrar a los BRICS, pero hay que recordar que Arabia Saudita está pidiendo entrar a los BRICS, que es la segunda reserva del planeta. La primera es Venezuela, de petróleo. La segunda es Arabia Saudita. Y está Irán pidiendo también entrada a los BRICS, que es la cuarta reserva de petróleo del planeta. Que juntos, es decir, si ponemos solamente a Venezuela, a Arabia Saudita, a Rusia y a Irán, superaría el 50% de las reservas del planeta. Bueno, ahí le dejo eso para la reflexión. Es unido, la unión, pero le dejo eso, pero también eso implica, ¿verdad?, o nos plantamos con valentía, como nos enseñaron nuestros libertadores, contra ese imperio decadente, o nos arrolla el imperio decadente. Eso todo indica que después de esa cumbre de hoy, que todavía quedan unos lacallitos por ahí, que seguramente harán ruido, ¿verdad?, algunos presidentes lacallitos de esos países suramericanos, pero bueno, lo estamos haciendo consciente que seguramente vendrá una arremetida, porque es que los Estados Unidos piensan que en Sudamérica como su patio trasero, es decir, como si yo salgo al patio, tengo una mate mango, llego y la agarro, me la llevo y me la como. Tengo una mate mamona y agarro mi mamona y me llevo y me como y me hago una mamonada. Bueno, vayan a comerse la mamonada, pues. También, pero tienen que pagarla, ¿ves? Entonces, bueno, ellos dicen, bueno, por ahí, no son cuestiones que yo me imagino. Por ahí estuvo la señora Richardson, que es la jefe del Comando Sur, dando vuelta por Sudamérica y diciendo no, que eso es de ellos y que no están dispuestos a compartirlo con China, ni con Rusia, ni con nadie. O sea, porque ellos se creen dueños de Sudamérica. Pues no, chicos, no van a ser dueños de nada, ¿verdad? Y el verdadero quiebre vendrá cuando le quiebren su moneda, el dólar, que es un instrumento de guerra. ¿Por qué hay que ir contra el dólar? Porque el dólar es el principal instrumento de guerra de los Estados Unidos para someter a los pueblos hoy en día. Entonces, bueno, por ahí hay otras alternativas, y es como bloque, sin dejarnos dividir, que vamos a derrotar, y lo vamos a hacer, ¿verdad?, a ese imperio estadounidense que se ha constituido, como lo dice Chávez, en la primera amenaza a la humanidad. Pero además hay algo que le dolió mucho
a los agentes de guerra de los Estados Unidos que están aquí en Venezuela. Entiéndase la derecha, ¿verdad? Entiéndase la derecha que está aquí en Venezuela. Todos esos que están ahí para competir en una IQ primaria, ¿verdad? Todos esos han pedido invasión, han pedido sanciones para Venezuela, han pedido asfixiar al pueblo de Venezuela. Y entonces de allá, Lula, pues, que va a tener un gran peso y una gran responsabilidad y un gran liderazgo en la Unión Suramericana, y entonces Suramérica como un bloque integrando los BRICS. Bueno, eso es algo sumamente poderoso. Bueno, llamó a Guaidó, como todos sabemos que es, pero lo llamó impostor. O sea, como le dio pues el calificativo correcto, ¿verdad? Sin guabineo. Ajá. Ahí está demostrado que aquel individuo, persona, ciudadano, que llega a un gobierno y dice que es de izquierda, y cuando se monta en ese gobierno anda es con una incoherencia total, termina aplastado. Aquí, en Sudamérica y también en cualquier otro continente, por ahí unos en Europa, hay unos presidentes que se hacen llamar de izquierda, y entonces empiezan que de izquierda no son, porque tú lo ves que todo lo que hace es alinearse con la derecha mundial, pero dicen que son de izquierda, pero al final, bueno, terminan aplastados. Hay un ejemplo muy reciente, no lo quería decir con nombre y apellido, pero en España, ese señor que dice Partido Socialista Obrero Español. Bueno, partido puede ser, ajá. Socialista, nada que ver con eso. Obrero, nada que ver con eso. Bueno, y español, sí puede ser, pero español que todavía se creen que son la conquista, se creen que todavía está en el siglo XVI, XVII y XVIII, ¿verdad? Todavía son los hijos de la reina Isabel, de los reyes católicos de España, aquellos que pactaron con el Papa, ¿verdad? Alejandro, y entonces le donaron. Ellos le donaron, el Papa le donó en nombre de Dios los territorios de España perpetuamente. Por eso hay que analizar la historia también. Por eso es que fíjense que todavía esa derecha que estaba aquí, que muchos mantuanos criollos agarraron el mensaje después que cuando Napoleón, ¿verdad?, invade España, aquí en el 19 de abril lo primero que se crea, eso que se sentían herederos de esa donación que en nombre de Dios le hicieron a los reyes católicos, como eran los reyes católicos y toda su descendencia, y como Napoleón, ¿verdad?, el hermano de Napoleón se coronó rey allá de España, ellos lo que nombraron aquí fue la Junta Defensora de los Derechos de Fernando VII. Es decir, había que defender el derecho de que el Papa le había donado perpetuamente los territorios suramericanos. Ellos piensan así todavía. Ellos piensan que son por designio divino de Dios, son los dueños de esta tierra. Pero vamos a escuchar cómo, porque ahí hay dos calificativos y dos palabras contundentes importantísimas que nos dice el presidente Lula, que es Guaidó es un impostor, y lo otro dice cómo Europa raya en lo absurdo, o sea, el absurdo de agarrar a este individuo que llegó a una plaza y dijo que era presidente, y entonces, qué absurdo es que países como Estados Unidos y países de Europa reconozcan a este payaso y que el presidente para robarnos los recursos, eso es todo, una coartada, ¿verdad? Porque ellos todavía piensan que que estamos todavía en el siglo XVI, XVII, XVIII, y Sánchez se cree Cristóbal Colón, que de paso fíjate cómo terminó Cristóbal Colón, ¿verdad? Vino para acá, saqueó, mató, robó, pero después lo botaron, se lo usaron y Cristóbal Colón no es nada. Pero escuchemos entonces a Lula hablando del impostor y del absurdo. Yo me estuve peleando mucho con los compañeros socialdemócratas europeos, con la gente de los Estados Unidos. ¿Por qué?
Para mí era tan absurdo que la gente que defiende la democracia niegue que tú, como presidente de Venezuela, elegido por la gente venezolana y un ciudadano elegido por su pueblo, elegido como diputado, fuese presidente de Venezuela. Un absurdo. Y recuerdo que en un momento discutiendo con alguien el tema de las reservas de oro de Venezuela, me había enterado de que Venezuela tenía reservas de 31 toneladas en Londres y que dichas reservas, en lugar de estar bajo la guarda del gobierno de Venezuela, estaban bajo la guarda de Guaidó. Discutí muchísimo con los compañeros europeos y les decía que no comprendía cómo un continente que había logrado ejercer la democracia tan bien como lo hizo Europa con la construcción de la Unión Europea, era capaz de aceptar la idea de que un impostor fuese presidente de la República porque no les caía bien o no les gustaba el presidente elegido. Bueno, más claro no pudo haber sido Lula, pues. ¿Cómo colocaron un impostor? Porque bueno, no le cae bien, aunque no es que no le cae bien, sino que el presidente Nicolás Maduro, ¿verdad?, ha demostrado ser un legítimo hijo de Chávez, y bueno, y Chávez jamás vendería y se doblegaría al imperio estadounidense. Eso es lo que ha pasado. Entonces ya sabemos que los Estados Unidos buscan toda una estrategia para colocar, que ha sido la forma, ¿verdad?, después de la Segunda Guerra Mundial, la forma más usada y más económica que le sale a los Estados Unidos, incluso más eficiente, es con campañas de guerra psicológica, con la guerra cognitiva, colocar a gobiernos títeres, ¿verdad? ¿Cómo? Confundiendo al pueblo, asfixiando al pueblo, ¿verdad? Esa es la estrategia, asfixiándolo, haciéndolo sufrir, ¿verdad? Esa es la estrategia de los Estados Unidos para ver si logra que el pueblo se levante contra su presidente y termine haciendo lo que dice Allen Dulles, que es que terminen compartiendo la lógica, o sea, que los agredidos terminen compartiendo la lógica de sus verdugos. Y ahí vamos a escuchar entonces, vamos a escuchar seguidamente, porque nos quedan como 12 minutos de programa, vamos a escuchar seguidamente unos audios para la reflexión. Compatriota que me escucha, que escucha Radio Nacional de Venezuela, que escucha su programa Hablando de Poder, ¿verdad? Sabemos ya que estamos la sintonía, que generalmente la sintonía de este programa son guerreros patriotas, son los milicianos, la miliciana, la defensa integral y también muchas personas incluso que no comparten por algunas cosas, X motivo, el proyecto de la Revolución Bolivariana, pero que son patriotas, o sea, son personas que defienden la patria. No están de acuerdo con que nos vendan, con que vendan la patria, con que la saquen, la bloqueen y la roben. Pero aquí está claro, mira, William Browfield, que fue el embajador de Estados Unidos en Venezuela, en el 2018 dijo qué era lo que venía, cuál era la estrategia, era la asfixia. No importa, fíjense lo que dicen ahí, no importa que el pueblo sufra. Escuchemos a William Browfield. Y si vamos a sancionar a PDVSA, tendrá un impacto al pueblo entero, al ciudadano común y corriente de las comunidades de Venezuela. Pero la mejor resolución sería acelerar el colapso, aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor por un periodo de meses o quizás años. No le importa el pueblo, no le importa el sufrimiento. Ahora vamos a ver qué dicen dos de sus agentes. Ese es el vocero de los Estados Unidos. Ahora vamos a ver dos de sus agentes de guerra que dicen sí, hay que asfixiarlo. Y que pretende uno de ellos ser presidenta y otro pretende que un individuo de su partido, ¿verdad?, llegue a ser presidente. ¿Para qué? Para entonces cumplir con los objetivos y romper la Unión Suramericana y entregarle a Venezuela a los Estados Unidos. Escuchemos a estos dos personajes que son María Corina Machado y Leopoldo, son tres, Leopoldo y Borges, que los tres están encontrados ahorita porque quieren adueñarse de los recursos y robarse. O sea, ahorita la discusión es quién se queda con lo robado. Escuchémoslo. Sí pueden colaborar.
aumentando la presión. ¿Cómo? Más sanciones, porque las sanciones sí están funcionando. Y en tercer lugar, la asfixia total financiera. Más sanciones, más presión. Yo fui a solicitar sanciones en Europa y en Estados Unidos. Tanto en Europa como en Estados Unidos me dijeron, eso es imposible, eso nunca va a pasar. Nunca vamos a hacer sanciones como usted le está pidiendo. A los pocos meses eran una realidad. Bueno, ahí está. Los agentes que ahora pretenden que el pueblo vote por ellos, ¿verdad? Entonces, bueno, no podemos terminar nosotros apoyando a quienes le han hecho tanto daño a la patria. Vamos a escuchar ahora reflexiones del viceministro que lleva el observatorio de lo que llaman las medidas unilaterales, coercitivas unilaterales, es decir, las sanciones y el bloqueo. Lo que llama el observatorio del bloqueo, que es William Castillo, que hace estudioso, está ahí para analizar los impactos, ¿verdad?, que ese bloqueo ha traído sobre Venezuela. Escuchémoslos hablar sobre la arremetida, cómo ha sido esta arremetida sobre el bloqueo, escuchémoslo. Hay una arremetida y esa arremetida coincide paradójicamente con el diálogo de Colombia, de Bogotá. Pero y con la mesa de diálogo también, porque están sus personajes allí. El diálogo de Bogotá, que es para reactivar el proceso de diálogo. Pero fíjate la arremetida, tú lo has dicho. La licencia 42, que es un hecho gravísimo, porque Estados Unidos está poniendo en manos de la plataforma unitaria del G4, de Gerardo Blay, de Dinora Figuera, de Guanipa, de Stalin González, te digo los nombres aquí porque se sientan con nosotros, está poniendo en manos el poder de ellos, porque los reconoce como la única institución supuestamente legítima en Venezuela que el rematen judicialmente sí. Luego se produce una decisión que hay que aclarar, que el fiscal de Estados Unidos le ordena, o le pide, le hace una solicitud al juez, perdón, a un juez del Distrito de Columbia, de que ya liquide el tema de Entrasur y que el avión sea trasladado, ya decomisado pues, por Estados Unidos, desde Argentina, tiene un año parado, a Estados Unidos. Y el tercer hecho se conoció hoy, Julio, es la autorización que le da la OFAC también a la señora Dinora Figuera, porque la reconoce como presidenta, Dinora Figuera, empleada de Enrique Capriles, la reconoce como presidenta de la Asamblea Nacional Legítima de 2015 y le da acceso a 342 millones. Bueno, ahí está. Fíjense esto, ¿no? Fíjense esto. Ahí está, ya vamos a ver, María Corina, sin duda alguna, es el agente de guerra, ¿verdad?, para la violencia. Ya lo vamos a ver incluso en un audio más adelante, cómo el propio Uribe habla de cómo esa debe ser, o sea, le da la bendición a María Corina como la presidenta, ¿verdad? Porque, bueno, sus fuerzas del narcotráfico y de la violencia la estarían respaldando, ¿no? Y bueno, vemos cómo, en este caso que habla Julio Borges, resulta ser que ahí votaron para que se acabara, ¿verdad?, en la fachada esa de mentira, que es la que venció ya en el 2021, ¿verdad? Terminó su periodo, esa asamblea que fue electa en el 2015. Ellos votaron ahí porque se acabara el gobierno interino, votaron todo lo que estaba ahí. Pero ahora, de la noche a la mañana, resulta ser que no, que votaron fue a Guaidó. Y pusieron uno de primera justicia, que es la señora esa Dinora Figuera. Entonces el problema es para ver quién se queda con los cobres, dirían allá en el Zulia, ¿no? Que se queda con el dinero. Y ya le acaban de dar a la señora Dinora 347 millones de dólares, algo así. ¿Para qué? Eso va a ser usado para financiar la campaña de ¿cómo se llama? Enrique Capriles. Y ya los propios factores de la derecha que pelean por el botín, ¿verdad?, por robarse el dinero, dice, bueno, ¿y cómo le van a financiar a esa gente eso? Y nosotros, ¿dónde nos dejan? O sea, ya nos están dejando aparte. Y entonces, bueno, ahí hay, eso es lo que hay ahí en esa derecha. Ahora, William Castillo nos va a decir ahorita, en estas reflexiones, cómo se han convertido las medidas estas coercitivas, es decir, las sanciones, en política exterior de los Estados Unidos. ¿A través de qué? Del dólar, pues como todas las transacciones, y sobre todo el petróleo, y nuestra primera fuente de riqueza sigue siendo el petróleo, y somos la primera reserva del planeta, el petróleo se negocia en dólar. Y como ellos controlan el dólar como un instrumento de guerra, bueno, entonces nos bloquean en los bancos, nos bloquean en todos lados, y bueno, para aplicarle sufrimiento al pueblo. Pero escuchemos a
a Castillo. Estados Unidos decidió un día que iba a bloquear nuestra deuda y nuestra empresa petrolera iba a destruir nuestra economía para tumbar al gobierno. Destruyó nuestra economía, la devastó, hemos resistido, pero además no tumbó al gobierno. Entonces, quien fracasó fueron ellos. Estas medidas son ilegales de acuerdo a la Carta de Naciones Unidas, lo ha dicho Naciones Unidas en sus asambleas generales en varias resoluciones y lo ha dicho el Consejo de Derechos Humanos. Pero se le aplica a 30 países, no solo a Venezuela. Se le aplica a 28% de la población del mundo, que ocupan, esos países, esas 30 naciones ocupan el 72% del territorio del mundo. Entonces es un problema global, es un problema de Estados Unidos, de la política exterior de Estados Unidos, que dice que es mejor invadir, es mejor destruir la economía de un país que ir a una guerra, porque entonces en una guerra ellos pierden soldados y pierden recursos. Entonces, mayor la pérdida. Y los teóricos de Estados Unidos dicen, Julio, es preferible porque no pagamos el costo y logramos lo mismo que una guerra. Bueno, clarísimo. Es el dólar y las medidas estas coercitivas, los bloqueos, su nuevo instrumento de guerra en la actualidad. Y bueno, y vemos entonces aquí como los lacayitos, porque esto no llega ni a lacayo, este que viene ahorita. Esto es verdad que, bueno, está aquí, lo vamos a colocar, pero más o menos para que vean. Supuestamente esa es la generación de relevo de los ladrones mayores. Ajá. Y entonces, mira cómo habla un bichito de esto. Ajá. Vamos a escuchar a Yongo y Cochea. Hay 40.000 millones de dólares en juego. Okay. Y eso 40.000 millones de dólares en juego en un país hambriento como Venezuela significa la posibilidad de recuperarnos. Y eso no lo vamos a soltar y no se lo voy a dar a Maduro. Es decir, que se muera el pueblo de hambre, no se lo vamos a dar, porque es que se tiene que morir el pueblo, ¿vale? Para ver si el pueblo tumba a Maduro. Bueno, eso es no conocer nuestra historia, no conocer nuestras bases, no conocer al chavismo. Pero vamos a, ya que nos quedan como 3 minutos, vamos a escuchar a uno de sus maestros. Ajá. Está el Yonko, ahorita vimos al Yongo, y entonces ahorita vamos a ver uno de sus maestros. Esa es la generación de relevo, que los pusieron fue a tirar piedras, la puputoc, ajá, y entonces no estudiaron, no hicieron nada. Ahí le lleva una morena a nuestra juventud, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero eso es lo que tienen ellos como generación de relevo. Pero escuchamos, bueno, ¿qué podemos nosotros esperar si los maestros de ellos dicen algo como esto? Escúchale, ves, maestro de Yongo. Leí ayer unas declaraciones que dio el vocero del Departamento de Estado, que trabaja con el señor Anthony Blinken, donde dice que le han dado a Venezuela, a los venezolanos, 2.700 millones de dólares. Yo quiero preguntar públicamente a quién le han entregado ese dinero. Porque hay gente que, viendo que uno es dirigente político, que uno está actuando como hemos venido actuando en la diáspora, pensará que nosotros hemos sido beneficiarios o receptores de alguna cantidad significativa de esos 2.700 millones de dólares. Esa es una explicación que tenemos nosotros derecho a recibir. ¿A quiénes le dieron a qué instituciones? ¿Lo recibió el gobierno interino? ¿Quién del gobierno interino manejó esos 2.700 millones de dólares? Ahí está, el alumno del EDEMA, que es Yongo, dice que no va a entregar nada porque prefiere que se muera de hambre. Y entonces llega el maestro y dice, mira, pero bueno, el problema es a quién se lo están entregando. Si me lo entregan a mí, la cosa no fuese así. Ajá. Entonces quieren que le entregue el billete entonces al EDEMA. Y bueno, ya terminando el programa, vamos a escuchar a Uribe, que bueno, dice quién es su candidato, que su candidato para la violencia es María Corina. Escuchemos a Uribe, pues. La otra opción era un operativo militar en Venezuela. Me faltó tiempo. Una gran esperanza de que Venezuela pueda empezar este proceso latinoamericano de reencuentro con la democracia. Toda la esperanza en María Corina Machado. Muchas gracias, diputada. Venezuela no la puede desaprovechar. Usted la gran... Bueno, ya está. ¿Qué dice Uribe? Que si María Corina Machado hubiese estado en la presidencia, hubiese estado en el interino, él sí seguramente hubiese tenido para venir que invadirnos. Ajá. Pero bueno, ese es el plan. Ese es el plan. Y ya pues, finalizando el programa, le pido la bendición al Padre Numa, porque ya últimamente le hemos quitado unos minutos al Padre Numa y nos quedan 2 segundos. Entonces, bueno, le dejo esta reflexión, seguiremos reflexionando en el próximo martes. Nos vemos y nos escuchamos el próximo martes.